Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy desde sus casas. Somos los Vega Marisol y Luis Gerardo. Vamos a empezar con una oración para pedir la inspiración del Espíritu y encomendarnos a la Sagrada Familia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad, según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias hogar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestra súplica. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, esta noche vamos a compartir con ustedes el tema de la vocación matrimonial y el amor en el matrimonio. Vocación viene del latín vocare, que significa llamado. En el caso de nosotros, nos sentimos llamados por Dios. El primer llamado que Dios nos hace es al amor. Fuimos creados por amor y para el amor. Y podríamos decir así que la primera vocación, el primer llamado que nos hace Dios a todos es al amor. Sin embargo, dentro de ese llamado, también nos llama a un amor específico, hay una llamada específica para cada uno, que puede ser al matrimonio, Al sacerdocio o a la vida consagrada. o también como soltero comprometido. Y como llamado, toda llamada requiere de una respuesta. Y esa respuesta podría ser o positiva o negativa. Por lo tanto, es una elección. En esta elección a la vocación hay que tener un periodo de discernimiento para determinar que lo que siento, deseo o interpreto como llamado del Señor está en lo correcto. Importante saber que para la elección de la vocación debo hacerlo en libertad y con responsabilidad. En libertad para saber que libremente estoy escogiendo ese camino que el Señor me está indicando, que ninguna circunstancia me está motivando a tomar la decisión de esa vocación, sino meramente la libertad, y la cual voy a confrontar con total responsabilidad. Aquí cabe destacar algo que es una realidad. En nuestras familias nos falta un poco de cultura vocacional, porque en cuanto al matrimonio, a ver cómo explico. Generalmente cuando escuchamos esa palabra vocación, nos inclinamos a pensar
en la vocación consagrada, sea el sacerdocio, la religiosa, el religioso, no en el matrimonio, pero el matrimonio es una vocación. Entonces en las familias, pienso yo, ¿verdad? Mi pensamiento, nos hace falta un poquito de esa cultura vocacional, de hablarle a los hijos de todas las vocaciones, porque yo creo que no me equivoco al pensar que todos los papás siempre visualizan a sus hijos casados, que cuando ya llegan a su eh, adultez joven, se van a casar. E inclusive, muchas veces ya estando en un estado, es que nos damos cuenta que el Señor nos llamó ahí, sin haber hecho un discernimiento, sin haber abierto el corazón para decirle al Señor, aquí estoy, envíame. Entonces es cuando vienen las dificultades de que no estoy conforme con lo que estoy haciendo. Por eso es importante el discernimiento en la juventud, para los jóvenes, o nosotros como padres, como decía Marisol, darles el mensaje. ¿Qué te gustaría hacer? ¿A qué te sientes llamado? Sí, y generalmente no, no pensamos en un discernimiento para la vocación al matrimonio. Más para la vida consagrada, sí existe un acompañamiento vocacional que es donde digámoslo así, se camina con el joven hacia ese momento de discernir cuál es el proyecto de vida que Dios tiene para él. Entonces es importante que nosotros como familias podamos hablar a nuestros hijos con libertad también de que hay muchas vocaciones y que ellos son libres de escuchar el llamado que Dios les hace a una de todas las vocaciones. Y como parte de este discernimiento, también nuestra iglesia tiene la pastoral de novios, donde los jóvenes pueden visualizar cuál es su proyecto de vida, o inclusive con la catequesis matrimonial, aunque son temas muy específicos y se podría decir la esencia de lo que podría ser el sacramento de matrimonio, pero al menos invita a los jóvenes a que hagan ese discernimiento para que hagan la mejor elección posible. Sí, bueno, nosotros también somos catequistas del sacramento del matrimonio y pues una cosa que les decimos a los jóvenes es precisamente eso, si no están seguros, no den ese paso. Lo que pasa es que es una catequesis de preparación al sacramento, no es como el tiempo suficiente que deberíamos tener todos para tomar una decisión tan importante como lo es la vocación al matrimonio. Por eso en el noviazgo, debe ser ese momento, ¿verdad? Para hacer ese proceso de discernimiento. Lo que pasa es que como que no somos conscientes en la familia de que eso es necesario, ¿verdad? Y lo dejamos como pasar por alto. Entonces, tal vez reflexionar hoy un poco en eso, ¿verdad? Ir cambiando como ese pensamiento y ver el matrimonio dentro de todas las vocaciones, porque es una vocación. Inclusive debemos invitar a los jóvenes que en esta etapa de discernimiento del noviazgo no quemen etapas. Lamentablemente a veces adelantamos pasos, entonces después en sí el proyecto de matrimonio como vocación no sale como debe ser. Bueno, volviendo a la vocación del matrimonio, el matrimonio es un llamado a vivir un amor específico. Ese amor específico es el amor conyugal, el amor entre un hombre y una mujer. Para respaldar esto o para todavía hacer una mejor análisis, vamos a leer Génesis 2:24. A ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Dice así:
Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Es el amor entre un hombre y una mujer. Y este amor específico, el amor conyugal, también tiene ciertas características que son la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la fecundidad. Es importante que las vivamos y las tomemos en cuenta al vivir nuestro matrimonio, para que se viva realmente ese llamado y esa vocación a la cual estamos siendo invitados. El Papa Francisco, en la exhortación Amoris Laetitia, o la alegría del amor, que es más fácil de decir, nos dice lo siguiente: el sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos, porque su recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Vamos a leer aquí Efesios 5, 25-33. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra, y presentándosela resplandeciente a sí mismo, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos harán una carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Podemos ver a través de esta palabra leída que somos llamados a vivir este amor. El amor que mostró Cristo a su iglesia. Entonces, podemos ver que no es un amor cualquiera. Es un amor oblativo. Un amor que llega hasta el extremo de darse, de dar la vida. De no donarse. De donarse. El Papa nos decía aquí que es un don para la santificación y la salvación de los esposos. Entonces el matrimonio como sacramento es un camino de santidad también. Y somos llamados a ir madurando ese amor a través de la gracia de Dios para ser santos, para buscar esa santidad que nos pide el Señor. Y entonces yo soy responsable de la santidad de Luis y Luis es responsable de la mía. Es tanto esta responsabilidad que, como vemos en esta lectura de Efesios, se compara con lo que Jesucristo hizo por la iglesia, como es el subirse a la cruz
por amor a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. Nosotros, como matrimonio sacramentado, debemos ser reflejo de ese amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo por su iglesia. Imaginen qué responsabilidad tenemos nosotros los matrimonios ante nuestra, bueno, ante nuestro entorno, ¿verdad? De reflejar ese amor. Entonces es un amor que tenemos que cuidar. Y por eso hoy nosotros queremos reflexionar un poco las palabras del Papa Francisco en esta exhortación que hablábamos de la alegría del amor, sobre el amor en el matrimonio y la familia. Y ustedes dirán, uy, eso ya está muy trillado, el himno al amor, que está en 1 Corintios 13, 4 al 7. Pero lo vamos a ir desarrollando por partes, por cada característica de ese amor que nos dice la palabra. Sí, al respecto nos dice la palabra con relación a ese himno lo siguiente. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que se goza en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Sí. Vamos a meditar un poco sobre cada uno de esos puntos. Esto es un criterio muy personal de nosotros. Sin embargo, es importante que cada uno ahí en sus casas medite si vive ese himno de amor en su hogar. Y de acuerdo con lo que estábamos leyendo, empieza con ser paciente. Dice el Papa Francisco que la paciencia se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Es importante saber que el ser paciente tiene sus frutos, porque vea qué interesante lo que dice ahí. No dejarse llevar por los impulsos, y normalmente nuestros impulsos son de ira, de cólera, y que nos lleva a agredir a alguien, no solo físicamente, sino también por medio de las palabras. Y el ser paciente y teniendo amor nos previene el agredir, evita el agredir. Y algo importante, esa paciencia, cuando uno dice, me sacaron de quicio, lo importante es ver que si me golpean y yo golpeo, eso va cada vez en aumento. Si me gritan y yo grito, todavía se complica más la situación. Entonces, es importante saber mostrar ser paciente de cómo controlo yo mis impulsos y así evitar ser un agresor. El Papa aquí nos hace reflexionar en que este sentido se toma
del Antiguo Testamento de Éxodo 34:6, que dice que Dios es lento a la ira. Entonces, la paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia. Entonces sería, bueno, es nuestro objetivo que esta noche nosotros, y primero nosotros y ustedes allá desde sus hogares, podamos reflexionar en cómo estamos viviendo cada una de estas características del amor verdadero que nos da Pablo. Entonces, ¿cómo estamos viviendo la paciencia? Importante decir, Dios es amor y nos da y siembra en nosotros el amor. Por lo tanto, debemos saber que somos poseedores de todas estas características. ¿Será que cuando nuestros hijos cometen algún error, lo primero que hacemos es regañar o incluso hacer un juicio sin escucharlos, perdiendo la paciencia? O inclusive cuando una persona me agrede con una frase grave o con una palabra grave, la palabra de Dios dice que cuando alguien me ofende así, si yo le doy una palabra de característica dulce o amable, se apacigua, se disminuye el conflicto, la cólera. Entonces, es lo que debemos hacer, usar como instrumento siempre, usar palabras contrarias a lo que me puede impulsar la cólera o la ira. Y en nuestra relación matrimonial, ¿cómo estamos viviendo la paciencia? ¿Será que cuando nuestro cónyuge, por decirle algo, no lavó bien el plato y ya yo estoy generando en mi interior ideas y molestia por aquello que me lleve a tener palabras groseras, por ejemplo? Porque tal vez uno ve ahí, evita agredir, sí, pero no es solamente eso. A veces en pequeñas cositas, ¿verdad? Podemos mostrar impaciencia. El otro día en una Eucaristía, un sacerdote franciscano, hablando sobre el pasaje aquel de la pesca, más bien de Charles Redding, más adentro, él hablaba de que él había vivido en una zona costera, entonces se entendía muy bien de qué estaba hablando el pasaje. Y empezó a hacernos la reflexión a partir de las características de un pescador. Y él nos decía que una de las características de un pescador es ser paciente, la paciencia. Y cada vez que él nombraba esta palabra, decía, la paciencia, la ciencia de la paz. Y a mí me sorprendió porque yo nunca lo había escuchado el término de esa forma, la ciencia de la paz. Pero me puse a analizar que tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque si la paciencia es evitar seguir esos impulsos agresivos, estoy buscando la paz. Entonces, me gustó mucho verlo desde ese concepto, ¿verdad? La ciencia de la paz. Ahora, algo importante. Es posible que yo hasta este momento haya sido impaciente y todo me saque de quicio rápidamente, pero no quiere decir que esa actitud no pueda cambiar. Puede cambiar si pido al Espíritu del Señor que venga a mí y yo comience a dar frutos de paciencia. El Papa nos dice, si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la familia se volverá un campo de batalla. Y aquí nos nombra una lectura que de hecho fue una de las lecturas de esta semana. Dice, Efesios 4:31, desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Entre más
practiquemos, entre más amemos nosotros, porque estamos hablando del amor, de una característica del amor, entre más amemos nosotros, más se va a afianzar esta característica de la paciencia. ¿Por qué? Porque nos dice el Papa aquí, esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, y si no es todo lo que yo esperaba. Cuánta impaciencia se muestra a veces en las calles con un conductor que toque el pito porque está desesperado por pasar y no se puede, ¿verdad? Entonces, Qué interesante que el Papa nos invite a cultivar, o sea, que nos está exhortando a que es algo que lo tenemos en la mano. Si en nuestros hogares hay gritos, hay agresión, tenemos que empezar a lo contrario. Ya eso es sembrar. Cuando nosotros sembremos perdón, sembremos hablar en el tono correcto, sembremos el, el ponernos tal vez en los zapatos del otro, vamos a empezar a tener el beneficio de la paciencia. Vamos a empezar a ser pacientes. y si nos falta paciencia, en Gálatas 5:22, Pablo nos nombra los frutos del Espíritu, y entre esos frutos del Espíritu está la paciencia. Entonces, oremos. Cuando nos falte la paciencia, oremos, pidámosle al Señor que nos dé la voluntad y la fortaleza para vivir ese fruto del Espíritu y tener paciencia. Vamos a pasar ahora al siguiente, a la siguiente característica. Dice, es servicial. Cuando el amor se pone en obras, cuando se hace el bien. Qué interesante, que el servicio sea una característica del amor. Recordemos que quien no nace para servir, no sirve para vivir. El Papa aquí nos dice que como que tenemos que ligar esta característica del servicio con la paciencia, porque la paciencia no debe llevarnos a tener una actitud pasiva, no es eso, sino más bien una actitud que lleve a la acción. Y esa acción es cuando se ponen obras, ¿verdad? Cuando ese amor se pone en obras. Y nos dice que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce como servicial. El amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar en hebreo, que es hacer el bien al otro. Y nos da una frase de San Ignacio de Loyola que dice, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Sí, esto lo puede entender uno cuando en el camino nos encontramos una persona necesitada. Le podemos decir, Dios te ama, pero nada más. Y tal vez no nos abrimos a escucharla o a ver cómo le podemos ayudar a esa persona. Ahí se pone de manifiesto el amor realmente, en la obra. Detengámonos un momentito ahí a pensar cómo estamos nosotros realizando este servicio en nuestra familia, con nuestro cónyuge. ¿Cómo es que estamos poniendo ese amor en obras? ¿Realmente estamos siendo serviciales? ¿O será que no?
¿Estaremos cuidando el amor? El amor es comparado como una planta a la cual hay que estarla regando, hay que estarla podando, porque si no se muere. Entonces, al amor hay que prestarle atención, cómo estoy llevando a cabo yo ese amor con mi cónyuge, con mis hijos, con mis familiares cercanos, inclusive con el vecino. O sea, ¿cómo lo estoy llevando a cabo? ¿Qué obras de bien estoy haciendo? ¿O sería una persona que ni me quieren ver tal vez? El Papa nos dice aquí que el servicio nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y servir. Es así en nuestro hogar, ese amor servicial que no espera, que no se mide y que no espera pagos, que lo estamos dando así y sobreabundante, por puro gusto. ¿Es así nuestro amor? Preguntémonos. La próxima característica es que el amor no tiene envidia. En el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien de otro. Esto nos confronta porque muchas veces, inclusive en nuestro metro cuadrado, si hay un miembro de la familia que progresa o que en tal situación le está yendo bien, somos los primeros en criticarlo o en sentir envidia y desearíamos o pensamos inclusive, ¿por qué ese y no yo? Ahí es importante que pongamos en práctica el amor y saber que todos tenemos diferentes dones, diferentes cualidades y también uno recibe lo que siembra. Muchas veces lo que un compañero, un familiar le está llegando en el momento es porque lo ha sembrado. Pero qué bonito es gozarse con las personas que nos rodean por, por todo lo que se les va dando. Y principalmente si esto les trae un bienestar, un estar bien, como dicen, ¿verdad? Nos dice el Papa, el verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta, como decía Luis, que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Entonces, cada uno debe procurar descubrir su propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo. Y algo importante e interesante con la envidia es que no nos permite disfrutar de lo que tenemos. Como por ejemplo, si tengo una casita que me permite abrigarme, un techo de que cuando llueve no me mojo, pero empiezo a ver el chozón que tiene mi vecino, entonces mi casita se va a convertir más bien en una amargura, no va a estar feliz yo estando ahí, no voy a ver lo bueno para mí que me está acompañando en ese momento. ¿Por qué? Porque tengo los ojos puestos en el del frente. Y eso es uno de los problemas de la envidia. Bueno, justamente aquí también lo dice el Papa de esta forma. La envidia es una tristeza por el bien ajeno. Tristeza por el bien ajeno. De verdad, con razón uno se siente tan mal cuando es envidioso. Que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás.
y que solo nos concentramos en nuestro bienestar. La envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo, más el amor poblativo y el amor verdadero nos lleva a pensar en el otro. Eso lo dije yo, eso no lo dijo el Papa. Sí, sí. Ok, bueno. Es importante que reflexionemos ahí sobre la envidia. Sí, pensemos también en cómo estamos enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? A no caer en esa tentación, digámoslo así, de la envidia, ¿verdad? El amor no hace alarde, no es arrogante. Quien ama evita hablar demasiado de sí mismo, porque se centra en los demás. Esto es muy parecido al de la envidia, en cierta manera. Es sacar pecho inclusive a veces por lo que no se tiene. Es fingir lo que no se es, por decir algo. El Papa nos dice, algunos se creen grandes porque saben más que los demás y se dedican a exigirles y a controlarlos, cuando en realidad lo que nos hace grandes es el amor que comprende, cuida y protege al débil. En otras palabras, humildad. La humildad es lo que nos debe caracterizar, ¿verdad? No estar haciendo alarde ahí de cosas o de posiciones. No, no, o sea, y mucho menos, como dice el Papa ahí, para hacer sentir mal a otros. Incluso aquí el Papa en el numeral 98 nos habla de que esto es algo que debemos practicar, vivir más bien, que los cristianos debemos vivir eso cuando se trata, en el modo de tratar a los familiares, porque a veces cuando entramos y tal vez ya nos consideramos maduros en la fe, podemos tratar a nuestros familiares que son menos formados, digamos, en la fe, o que son más frágiles en la fe, como decía Luis, así, sentirnos agrandados como que sabemos más, ¿verdad? Y hacerlos sentir de esa forma mal a ellos y volvernos arrogantes, ¿verdad? Dice, la actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor, porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad. Dice, la lógica del amor cristiano no es la de quien se siente más que otros y necesita hacerles sentir su poder, sino que el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor. Dice Mateo 20, 27. En la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros o la competición para ver quién es el más inteligente o poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. También para la familia es este consejo de Primera de Pedro 5:5. Tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. ¿Cuántas veces vemos que en familias que hay competencia entre los hermanos? Como dice aquí, por saber quién es el más inteligente. Y ojalá a veces fuera el ser inteligentes. Muchas veces le ponemos trampas al otro para que se equivoque o para que le salgan algunas cosas mal. Entonces, eso realmente nos lleva a que nos tengamos que preocupar por nuestro actuar. Sí, a veces los mismos padres propician que entre los hermanos haya ese sentimiento, ¿verdad? De sentirme yo más que el otro. Entonces, a tener cuidado, ¿verdad? Y a revisar también
cómo estamos, cómo vemos nosotros el trato que hay entre nuestros hijos, para orientarlos, ¿verdad? Que esa es nuestra tarea. Inclusive tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay que superar no es al compañero, no es al hermano, no es al vecino, que hay que superar es a uno mismo, porque así se evita toda esta cuestión de arrogancia y de decir que yo soy mejor, no. En la medida en que yo me supere a mí mismo, no hay ningún problema. Pero si yo ando buscando cómo está mi compañero en el colegio con sus notas y tratar de ser mejor que él, o el vecino o mi hermano, ahí hay problema. No es que uno no debe mejorarse, uno debe ser mejor en todo momento y cada vez, pero una mejora a uno mismo, no a los demás, a uno mismo, medirse con uno mismo, y eso trae grandes frutos. Próxima característica. No obra con dureza, es amable, no es descortés, no es duro en el trato. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos. Esto es como dice el dicho, no hacer leña del árbol caído, porque muchas veces vemos que alguien cayó y en lugar de darle la mano para levantarlo, le ponemos el pie para hundirlo más. El Papa aquí nos dice lo siguiente. Que el amor detesta hacer sufrir a los demás. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos. Y me gusta mucho un párrafo que dice así: cada día entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no invasora que renueve la confianza y el respeto. Qué bonito esto, entrar en la vida del otro. Revisémonos cómo entramos en la vida del otro. Somos así como, lo hacemos con una actitud invasora, sin respeto, con palabras groseras, somos rígidas. Revisémonos si realmente nuestro amor está siendo amable y generando vínculos, porque, bueno, tanto es importante nosotros como pareja, ¿verdad? Como con los hijos. Aquí estamos hablando de las dos cosas, ¿verdad? Del matrimonio y también de la familia. Porque cuando nosotros no hablamos, sobre todo quizás con los adolescentes, de esa manera amable, como dice la palabra, sin, ¿cómo es que dice? No exasperéis a vuestros hijos, ¿verdad? Sino con una palabra amable. Eso genera confianza, ¿verdad? Genera vínculos. A quien yo trato mal, no puedo yo esperar que se sienta vinculado a mí, ¿verdad? Que haya un lazo ahí afectivo. Todo lo contrario. Entonces revisemos cómo hablamos nosotros, cómo tratamos a los demás en nuestra familia, en nuestro círculo, en nuestro metro cuadrado, primero, y después a todos los demás. Muchas veces hay personas que tratan mejor a los de afuera que a los de su propia casa. Entonces sí es importante reflexionar un poquito en eso, ¿verdad? Sí, esto nos llama porque recordemos que vivimos unidos seres, que somos débiles, que tenemos limitaciones, que en cualquier momento cometemos un error.
Alguien dijo por ahí, duro con el tema y suave con la persona, pero muchas veces somos más duros con la persona y no le hacemos ver realmente cuál es el problema que tiene. O sea, la situación suavemente la tocamos, pero no tenemos compasión con la persona. Entonces, muchas veces es necesario hacerle ver a la persona que aquello que está haciendo no es lo correcto, que no va por el buen camino, pero que sin embargo tiene la posibilidad de corregir y que tiene nuestro amor para enfrentar la situación. Muchas veces, eh, con solo conocer el tema, ya estamos juzgando o inclusive ya estamos cerrando las puertas a las personas para que puedan corregir. Nosotros debemos ser abiertos en el amor, a ser amables, a ser consejeros y a cultivar esos lazos de, de amistad, de amor, que permitan a la persona levantarse y no hundirse. Vean qué bonito, como termina el Papa este apartado, dice, el que ama es capaz de decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Por ejemplo, veamos algunas palabras que decía Jesús a las personas. Ánimo, hijo, qué grande es tu fe. Levántate, vete en paz, no tengáis miedo. Dice, no son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. Entonces, pues sí, la tarea que nos queda es revisar, ¿verdad? ¿Qué palabras estamos utilizando tanto con nuestro esposo o esposa como con nuestros hijos y nuestros allegados y amigos? Una más. No busca su propio interés. Es desprendido, no espera nada a cambio, es oblativo. No sé si los que nos están viendo o escuchando saben qué es oblativo y cuál es la máxima expresión de amor oblativo. Oblativo es entregar todo a cambio de nada. Y la máxima expresión que conocemos es de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida a cambio de nada. Bueno, sí, a cambio de algo, a cambio de la salvación de cada uno de nosotros. Pero no nos pidió más que abrir nuestro corazón a Él, pero fue una entrega total, por eso se llama amor oblativo, que se entrega todo a cambio de nada. Bueno, ya usted, aquí, cosas que dijo Luis que aquí nos nombra el Papa, que no las voy a repetir, pero sí, él abre este numeral de esta característica del amor que no busca su propio interés, diciendo que hemos dicho muchas veces que para amar a los demás primero hay que amarse a sí mismo. Pero sin embargo, este himno del amor, la que estamos reflexionando, afirma que el amor no busca su propio interés. Dice, o no busca lo que es de él. Y nos nombra aquí Filipenses 2:4 que dice, no os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Entonces él dice que hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo, como si fuera más
que el don decía a los demás. Porque si bien es cierto, pues sí, uno tiene que, ¿verdad?, quererse uno mismo, no priorizar eso, porque entonces ya se convierte en otra cosa, ¿verdad? Sí, aquí es importante que nos preguntemos qué está valiendo en estos momentos en nuestro hogar. ¿El interés propio mío o el interés, la felicidad de mi cónyuge, de mi esposa, de mis hijos, o el mío? Me interesa más irme a tomar ahí unas cervecitas que tal vez estar un momento en el hogar con los chicos, con la esposa. ¿Cuál es el interés que está prevaleciendo en nuestro hogar en estos momentos? Aquí el Papa nos dice una frase de Santo Tomás de Aquino. Dice, el mismo Santo Tomás de Aquino ha explicado que pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado. Y que, dice el Papa, de hecho, las madres, que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas. Qué bueno. Yo creo que es muy cierto, porque las mamás amamos a pesar de, sin poner, con ese amor oblativo, sin esperar nada a cambio. De hecho, de la palabra, ¿verdad?, compara el amor de Dios con el amor de una madre por su hijo. Y no es que un hombre no sepa amar de esa manera, ¿verdad? Pero lo vemos en la realidad. ¿Cuántos hombres no se hacen responsables de un hijo, ¿verdad? Más es más difícil que una mujer, que una madre lo haga. Entonces sí, revisemos si nuestro amor es oblativo, si ese amor que estamos dando en nuestro hogar, a nuestro esposo, a nuestra esposa, es oblativo. Al mismo Dios, ¿verdad? Decimos que amamos a Dios. ¿Cómo es ese amor hacia Dios? ¿Será que solo lo busco cuando tengo necesidad porque estoy mal? ¿Ese sería un amor oblativo? Yo creo que no. Revisemos ahí un momentito. ¿Cómo es ese amor que estamos dando? El amor no se irrita. Decir no a la violencia interior, no consentirla. Bueno, el Papa en toda esta reflexión que hace de este himno, aquí en la exhortación, lo va haciendo a partir de vocablos en griego, ¿verdad? Y en este particular, él dice que el significado de la palabra que usa la escritura en el griego se refiere a una reacción interior de indignación provocada por algo externo. Se trata de una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Dice, alimentar esa agresividad íntima no sirve para nada. Solo nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. Yo creo que esa violencia interior o esa indignación, dice aquí, provocada por algo externo, de repente puede ser muy
¿cómo decirla? Muy recurrente en la vida cotidiana de la gente. Porque yo creo, porque a mí me pasa también, ¿verdad?, que uno a veces alimenta su mente con ideas, digámoslo así, en contra del otro, por decir algo. Ponernos de acuerdo para tratar un tema con ustedes aquí, una reflexión, nos costó un montón, ¿verdad? Inicialmente no nos poníamos de acuerdo. Y yo en mi mente estaba ahí, como quien dice, martillando la verdad, diciendo, pero es que sí, me dice que este tema, pero no me da nada concreto. Y así, ¿verdad? Diciéndome. Entonces ya estaba yo de verdad con una actitud así negativa, que yo no decía nada, pero estaba como, ¿cómo decirlo? ¿Usted lo sintió? Como, Bueno, tal como vez no violencia, ¿no? manifestaba, pero sí una negatividad, quizás, ¿verdad? Entonces, de cómo la combatí, pidiéndole al Señor que me diera gracia. Sí, bueno, eso que dice Marisol es muy importante. Decir no a la violencia interior, pero si yo comienzo a sentir que la violencia está ahí y que yo más bien la estoy reteniendo, la estoy soportando, es que busque ayuda. Busque ayuda cómo sacarla antes de que logre explotar contra los seres queridos. Hay que saber canalizar, enfocar ese tipo de actuación que estoy sintiendo en mi interior. Si la logro dominar y pasó, está bien. Pero si eso queda ahí, un momento, mediodía, un día, una semana, un mes, busquemos ayuda. Hay que buscar ayuda, hay que ser humildes y reconocer que es algo que no puedo dominar antes de que sea tarde, antes de que yo pueda hacerle daño a alguien. Y como dice ahí, no consentirla, no manejar, o sea, y no permitir tampoco si hay personas que se están irritando conmigo y me están violentando en forma verbal o física. No debemos consentir eso. Bueno, Luis habla ahí ya un poco cosas más extremas, ¿verdad? Yo les ponía un ejemplo así chiquitico, ¿verdad? De la vida cotidiana. Porque cuántas veces no hacemos eso, ¿verdad? Qué sé yo, tal vez por una expectativa que no llegó, algo que uno tenía esa expectativa de que iba a ser de tal forma, pero no fue así. Y empezamos, en lugar de expresar el sentimiento a nuestra pareja o a nuestro cónyuge, nos quedamos ahí achacando aquello en la mente que nos produce cierta molestia y que ya nos provoca una actitud no correcta, una actitud negativa. Nos dice aquí el Papa, el Evangelio invita más bien a mirar la viga en el propio ojo, Mateo 7:5. Y los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la palabra de Dios a no alimentar la ira. No nos cansemos de hacer el bien, dice Gálatas 6:9. No te dejes vencer por el mal, dice Romanos 12:21. Y justo lo que decía Luis ahora, dice el Papa, una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla, dejar que se convierta en una actitud permanente. En Efesios 4:26 dice, si os indignáis, no llegaréis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. Por ello, nunca hay que terminar, esto lo dice el Papa ya, por ello, nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia. Y dice, ¿y cómo debes hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? No, solo un pequeño gesto, algo pequeño, y vuelve la armonía familiar. Basta con una caricia, sin palabras. Pero nunca
terminar el día en familia sin hacer las paces. Y ni se diga del esposo o la esposa, ¿verdad? Nunca irnos a dormir, como dicen algunas versiones, que no te alcance el ocaso, ¿verdad? Con lo que el enojo no te llegue hasta el ocaso. O sea, que no llegue la puesta del sol y yo siga enojada. Es decir, que no vayamos a dormir enojados. Aquí con los cónyuges es algo importante eso que está diciendo Marisol. No es que digamos, ah, no, ya vamos a dormir y debajo de las cobijas todo se arregla. No, es dialogar por aquello que yo me sentí mal, por aquello que me está sacando de quicio, por aquello que yo comparta mis sentimientos con mi esposa, que yo le diga, mire, es que siento rabia, no importa que lo diga, mientras no la lleve a cabo por tal y tal situación, antes de irnos a dormir, antes de meternos debajo de las cobijas. ¿Para qué? Para poder tener dominio propio sobre la violencia. Y eso es otro fruto del Espíritu. Se nos numera Pablo en Gálatas. El dominio de sí mismo. Y vean qué bonito el consejo que nos da el Papa para combatir esta cuestión de la violencia interior. Dice, la reacción interior ante una molestia que nos causen los demás debería ser ante todo bendecir en el corazón, desear el bien del otro, pedir a Dios que lo libere y lo sane. Es decir, si yo siento esa molestia por aquella persona, en lugar de darle, como quien dice, atizar el fuego, ¿verdad? A esa molestia, a eso que me está haciendo sentir feo, ¿verdad? Más bien bendecir en el corazón, que desde mi corazón yo bendiga a aquella persona y le desee el bien y le pida al Señor que lo libere y lo sane de aquello que sea ¿verdad? Que me está provocando la molestia. Qué bonito, ¿no? Y otra característica, no lleva cuenta del mal. No guarda rencor, perdona. Bueno, todos sabemos que si permitimos al rencor que se anide en nuestro corazón, es un mal para nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Y aquí importante eso que dice, que el amor no lleva cuentas del mal. Sin embargo, nos pasa que muchas veces, inclusive habiendo dado el perdón, después se presenta una situación muy diferente y volvemos a sacar aquel problema de tiempo atrás que supuestamente ya lo habíamos perdonado. Si seguimos sacando esas cositas, esos trapos sucios, es porque no hemos perdonado y es porque llevamos ahí anotado cuentas del mal y eso también envenena y destruye, porque eso es guardar rencor muchas veces. También el Papa nos hace ver algo importante, dice, el problema es que a veces se le da todo la misma gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. O sea, no hay que minimizar ni maximizar. Ni dimensionar. Sí. Sí. Hay que ser justo también. Y algo muy, muy bonito que nos dice, hace falta orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones e incluso perdonarse para poder tener esa misma actitud con los demás. Muchas veces nuestras actitudes de hoy son producto de nuestra historia de vida. Entonces, como dice aquí el Papa, necesitamos orar con la propia historia. Pedirle a Dios que nos muestre por qué hoy yo hago esto que no quiero hacer, ¿verdad? Puede ser una actitud negativa, pero que viene de algo que yo viví en mi historia de vida y que necesito sanar.
Si no puedo yo, pero descubro que es así, pues busco ayuda profesional. Pero es importante aceptarse a sí mismo y reconocer sus limitaciones hasta perdonarse, porque muchas veces cargamos culpas que no son nuestras y necesitamos ese perdón de nosotros hacia nosotros mismos para poder tener esa actitud con los demás. Y al estilo de Jesús, que lo dice aquí el Papa, como cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces siempre es un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad del otro, en lugar de juzgar. Ok, próxima. No se alegra de la injusticia, se goza en la verdad. Alegrarse con el otro, valorar sus capacidades y sus buenas obras. Sí, porque muchas veces vemos cosas que no son correctas o que le están haciendo a alguien y no tomamos nosotros ninguna acción o inclusive nos alegramos que le está pasando a aquella persona eso. Debemos buscar la verdad porque la verdad nos hace libre y como dice ahí, el amor se goza en la verdad y no en la injusticia. Okay. Dice aquí el Papa con respecto a esto, la familia debe ser siempre el lugar donde alguien que logra algo bueno en la vida sabe que allí lo van a celebrar con él. Cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro o cuando ve que al otro le va bien en la vida, lo vive con alegría y de ese modo da gloria a Dios porque Dios ama al que da con alegría. Todo lo disculpa. El amor convive con la imperfección, la disculpa y sabe guardar silencio ante los límites del ser amado. Aquí el Papa nos hace ver algo muy importante, que en disculpa todo no tiene que ver con el otro que dice no tiene en cuenta el mal, porque tiene que ver más con la lengua, con el uso de la lengua. Incluso nos dice que puede significar guardar silencio sobre lo malo que puede haber en otra persona. Implica limitar el juicio, contener la inclinación a lanzar una condena dura e implacable. Qué interesante, ¿no? Guardar silencio sobre lo malo que puede haber en otra persona. Dice, la palabra de Dios es tan dura con la lengua, diciendo que es un mundo de iniquidad que contamina a toda la persona. En Santiago 3:6. Como un mal incansable cargado de veneno mortal. Santiago 3:8. Dice, el amor cuida la imagen de los demás, con una delicadeza que lleva a preservar incluso la buena fama de los enemigos. Se imagina, ¿verdad? Ni siquiera hablar mal de aquel que consideramos nuestro enemigo. Eso es disculparlo todo. Aquí podemos analizar las veces que hemos hablado mal de nuestro cónyuge. Es lo que sigue, oiga lo que dice el Papa. Los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien el uno del otro. Intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y errores. O sea, muchas veces somos dados a nuestras amistades o a liberarnos según nosotros, hablando mal de nuestra esposa, de nuestros hijos, no sabiendo que cuando hacemos eso estamos hablando mal de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a una familia y la familia es el reflejo de cada uno de sus miembros. Pero es importante que aprendamos qué debemos decir, qué debemos contar y qué debemos guardar ahí en lo secreto. O por qué a veces
le contamos más a los demás de situaciones que debemos corregir, pero no lo hacemos con la persona que debe cambiar o que creemos nosotros que debe arreglar la situación. Nos la comemos, como dice el dicho, sin darle la oportunidad de ver si puede cambiar o si lo que yo estoy pensando es incorrecto y estoy juzgando. Oigan, qué bonito esto que dice el Papa. Dice, recuerda que esos defectos no son solo una parte. No, que esos defectos son solo una parte. No son la totalidad del ser del otro. Un hecho desagradable en la relación no es la totalidad de esa relación. Dice, entonces se puede aceptar con sencillez que todos somos una combinación de luces y sombras. No somos perfectos. Por eso dice ahí, el amor convive con la imperfección. Porque yo no soy perfecta, ni Luis tampoco. Convivimos con eso. Y nos toleramos y nos disculpamos. Dice, el próximo dice, Todo lo cree. El amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Qué bonito es cuando a uno todo se lo creen, pero qué delicado es cuando uno quebranta la confianza, porque cuesta a veces volver a creer en las personas, aunque las personas pueden cambiar, pero el amor todo lo cree, por eso el amor confía. Sin embargo, no hay que jalarle mucho el rabo a la ternera, decía mi abuela. Esto quiere decir que no pues me puedo andar confiado que si ando haciendo tortas me van a perdonar, porque el amor todo lo perdona, todo lo cree que yo ando haciendo lo mejor. No, o sea, hay que ser honesto también en nuestro actuar para dejar que ese amor crezca y realmente se confíe en uno. el Papa aquí nos dice que esa confianza hace posible la sinceridad y la transparencia, porque cuando uno sabe que los demás confían en uno y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. Dice, alguien que sabe que siempre sospechan de él, que lo juzgan sin compasión, que no lo aman de manera incondicional, preferirá guardar sus secretos, esconder sus caídas y debilidades, fingir lo que no es. En cambio, una familia donde reina una básica y cariñosa confianza y donde siempre se vuelve a confiar a pesar de todo, permite que brote la verdadera identidad de sus miembros y hace que espontáneamente se rechacen el engaño, la falsedad o la mentira. Y esto es algo que es muy importante con los hijos y sobre todo los hijos adolescentes, ¿verdad? Desde pequeñitos fomentar en ellos esa confianza. ¿Para qué? Para que sean ellos mismos y para que puedan tener la libertad de ser transparentes con los papás, ¿verdad? Y no guardar secretos que incluso pueden volverse peligrosos para ellos. Y el amor todo lo espera. Indica la espera de quien sabe que el otro puede cambiar. Contemplar a esa persona con una mirada sobrenatural a la luz de la esperanza. No es todo lo espera de que, y espero lo que sea, ¿verdad? Lo que venga, ¿no? No. Más bien nos dice el Papa que es esa espera de quien sabe que el otro puede cambiar. Uniéndolo con la confianza,
uno va a esperar y va a tener esa esperanza, bueno, de que el otro puede cambiar. Y verlo siempre entonces con una mirada más allá de, ¿verdad?, sobrenatural. ¿Qué más podemos decir de este? Dice el Papa, no significa que todo vaya a cambiar en esta vida. Implica aceptar que algunas cosas no sucedan como uno desea, sino que quizás Dios escriba derecho con las líneas torcidas de una persona y saque algún bien de los males que ella no logre superar en esta tierra. El amor espera. El amor espera con paciencia. Eso me hace recordar, por ejemplo, a una Santa Mónica, que en su amor de madre esperó, ¿verdad? 22 años, ¿no? Ya no me acuerdo, orando por su hijo, ¿verdad? Hasta que se convirtió y resultó uno de los padres de la iglesia. Entonces, es esa espera, esa espera. Y aquí nos dice el Papa, aquí se hace presente la esperanza en todo su sentido. Y es cuando dice, porque incluye la certeza de una vida más allá de la muerte. Esa persona con todas sus debilidades está llamada a la plenitud del cielo. Y allí, completamente transformada por la resurrección de Cristo, ya no existirán sus fragilidades, sus oscuridades, ni sus patologías. Allí el verdadero ser de esa persona brillará con toda su potencia de bien y de hermosura. Y es donde nos dice que debemos contemplar a esa persona con una mirada sobrenatural a la luz de la esperanza. Y esperar que esa plenitud un día la recibirá en el reino celestial. Bueno, otra característica, soporta todo. Sobrelleva con espíritu positivo todas las contrariedades. Es mantenerse firme en medio de un ambiente hostil. La persona fuerte es la que puede romper la cadena del odio, la cadena del mal. Esto es importante porque muchas veces la gente malentiende esta característica del amor. Entonces quieren aprovecharse de ella y decir que alguien puede ser agredido por amor. Y eso no es así. Soportar todo es ponerse en el zapato del otro, saber esperar, pero que por amor las cosas se van a dar. Si hay una agresión, la persona fuerte es la que puede romper esa cadena de odio. Y muchas veces, lamentablemente, tiene que hacer alejándose. Cuando hay agresión física o cuando hay agresión verbal. El soporte que dice ahí es como un compensador de un carro. Puede soportar los huecos y todo eso, pero si yo agarro el soporte o el compensador y lo golpeo, llega el momento en que ya no va a cumplir su función como debe ser y va a dejar de soportar, por decir algo. Así que es importante, sí, el amor soporta, pero ¿qué es lo que debe soportar? Las malas crianzas, el mal humor, la agresión o todo lo contrario. Soportemos juntos una dificultad de enfermedad, soportemos juntos la pérdida de un familiar,
soportemos juntos que nos quedamos sin trabajo. Aquí debemos reflexionar. El Papa nos dice que es más que tolerar solo algunas cosas molestas, sino que es una resistencia dinámica y constante, capaz de superar cualquier desafío. Es ese mantenerse firme. No es que me voy a quedar en un ambiente hostil porque sí, porque debo aguantar todo, no. Es la firmeza de tener una opción por el bien que nada puede derribar. Incluso él hace un recordatorio de las palabras de Martin Luther King, que dice que cuando volví a optar por el amor fraterno, aún en medio de las peores persecuciones y humillaciones, que decía, la persona que más te odia tiene algo bueno en él. Incluso la nación que más odia tiene algo bueno en ella. Incluso la raza que más odia tiene algo bueno en ella. O sea, ver el bien más que el mal, ¿verdad? Y dice aquí, cuando llegas al punto en que miras el rostro de cada hombre y ves muy dentro de él lo que la religión llama imagen de Dios, comienzas a amarlo a pesar de. No importa lo que haga, ves la imagen de Dios allí. Hay un elemento de bondad del que nunca puedes deshacerte. Y nos dice el Papa, otra manera para amar a tu enemigo es esta. Cuando se presenta la oportunidad para que derrotes a tu enemigo, ese es el momento en que debes decidir no hacerlo. A las personas atrapadas en ese sistema de maldad, digamos, las amas, pero trata de derrotar ese sistema. O sea, viene casi como ser lo mismo que amar al pecador, pero rechazar el pecado. Amar al agresor, pero rechazar la agresión. No puedo permitir la agresión, aunque yo ame mucho a aquella persona. Dice, en la vida familiar hace falta cultivar esa fuerza del amor, que permite luchar contra el mal que la amenaza. El amor no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas, el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El ideal cristiano y de modo particular en la familia es amor a pesar de todo. Y el Papa dice que se admira de aquellos casos en que hay personas, como decía Luis, que deben separarse, ¿verdad?, por una violencia física, y sin embargo han sido capaces de hacer un bien por esa persona que tanto daño les hizo, por ejemplo, o aunque sea a través de otros, en los momentos en que aquella persona que fue un agresor vive la enfermedad o el sufrimiento o alguna dificultad. Dice, eso también es amar a pesar de todo. Sí, yo creo que si uno hace memoria, bueno, en lo personal, puedo traer a mi memoria personas que fueron agredidas. Sin embargo, aquella persona que era el agresor cayó en una situación especial de enfermedad en que no se podía mover y la persona retornó a cuidarlo. ¿Por qué? Porque el amor se impuso, se impuso. No hubo rencor, porque no había rencor. Y una persona fuerte rompió la cadena del odio y del mal y llegó a servir donde anteriormente no era querida esa persona. Así que eso es lo que decía el Papa ahí, que son casos admirables de cómo el amor actúa en las personas. Bueno, ahí termina el pasaje. Bueno, sí, ojalá que cada uno de estos, ¿cómo se llama? Elementos o fundamentos del amor los podamos analizar y, y evaluar nosotros en nuestro actuar, en nuestro hogar, con nuestros familiares, con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Cómo estamos dándole la oportunidad al amor
de poner en práctica todas esas cualidades. Ujú. Y para terminar, nada más. Es responsabilidad de los esposos renovar y reafirmar su matrimonio en una forma continua para dar frescura y fuerza a la comunidad de vida y amor que han formado. Comprender que se requiere convencimiento y madurez para entender que el matrimonio es para toda la vida. Mantener la verdadera vocación al matrimonio, incluyendo la exclusividad, fidelidad y la indisolubilidad. Indisolubilidad. Cuesta esa palabrilla. Es más fácil lo Ok. Y como parte ahí de la exhortación esta que nos hacía el Papa de la alegría del amor, tenemos el numeral 121 tal y como está escrito porque nos llamó, nos conmovió el corazón, así que Marisol lo va a leer. Dice, el matrimonio es un signo precioso, porque cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por así decirlo, se refleja en ellos, imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios por nosotros. Y ya vimos cómo debe ser ese amor, ¿verdad? ¿Cómo es ese amor de Dios? Oblativo. En resumen, oblativo, ¿verdad? Bueno, aquí estamos dando por terminado el tema. Nos falta Sí. una canción, vamos a ver si la podemos poner, pero antes de poner la canción, agradecerles a todos. Y ahora, después de la canción, vamos a tratar de hacer la oración por los esposos. Pero agradecerles la atención e invitarlos a que sigan acompañando a la pastoral familiar todos los viernes por el mismo canal y por a la misma hora. Muchas gracias. Una alianza a los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza, una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca te
Bueno, esperamos que hayan podido escuchar la canción. Vamos a hacer la oración final. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor, Que no haya injurias porque tú nos das comprensión. que no haya amargura porque tú nos bendices, Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. que no haya rencor porque tú nos das perdón, Que no haya abandono porque tú estás entre nosotros. que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir, Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. que cada noche nos encuentre con más amor de esposos. Haz, Señor, de nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que tú anhelas. Ayúdanos a educarlos y a orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el consuelo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros que recurrimos a vos. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. Amén. Buenas noches. Buenas noches.